13 minutos, lo vengo diciendo desde el inicio del programa. Hay que ver cómo está la zona norte de Madrid. Me atrevería a decir que la zona norte está de moda para grandes proyectos. Y es que uno de los que vamos a hablar en el día de hoy, fíjense de qué magnitud estamos hablando cuando hablamos de Microsoft, una de las grandes marcas a nivel mundial que ha elegido Algete, junto con San Sebastián de los Reyes y MECO, para establecer en nuestro país sus centros de procesamiento de datos. Vamos a comentar en concreto con el alcalde de Algete, con Juan Jesús Valle, lo que supone la llegada de una empresa de tal magnitud a un municipio como el suyo. Juan Jesús Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, encantado como siempre, Sonia, de estar aquí con vosotros. Decíamos, esto se ha ido fraguando. Supongo que poder decir ya esa noticia, porque estos son procesos largos, de un trabajo largo, y poder decir, oye, que Microsoft nos ha elegido, que ya está iniciándose este proceso, debe dar muchísima satisfacción, ¿no? Realmente es una fantástica noticia, es una noticia histórica para nuestro municipio, por lo que supone, ¿no? Por tantas cosas que supone, tanto en términos de economía directa, de la entrada de una importante cantidad en términos pues, de tasas, licencias, etcétera, y sobre todo, bueno, pues nos pone en el mapa y empezamos realmente ya a saber aprovechar ese potencial tan fundamental que tenemos con nuestros dos polígonos industriales principalmente, ¿no? Hay alguno que otro más, pero sobre todo esos dos polígonos industriales que tienen todavía más capacidad para acoger a nuevas empresas, y esto incluso es un espaldarazo porque ya hay otras empresas que se están interesando a raíz de, por supuesto, esta noticia. Ahora iremos desgranando cada una de estas cosas, pero por empezar por el principio, y por eso del potencial de Algete, es algo en lo que se venía trabajando. En los últimos meses hemos visto cómo se participaba en encuentros de municipios en búsqueda de empresas, etcétera, ¿no? Es un poco fruto de todo ese trabajo también. Y es un poco, digamos, relativo a la visión que tiene este equipo de gobierno, ¿no? O sea, nosotros desde el principio nos creímos que efectivamente ese potencial, ese eterno potencial que tiene nuestro municipio tendría que ir siendo realidad. No solamente el potencial natural que acabo de describir, con esa ubicación estratégica, dos polígonos industriales con suelo industrial, cerca de Barajas, salida inmediata a la carretera de Burgos, sino luego también apostar por la colaboración público-privada y apostar por una inversión en la adecuación de los polígonos industriales, creo que he hablado de ello en alguna otra entrevista, pero también una inversión en esa visibilidad, en esa capacidad para intentar relacionarnos con, digamos, potenciales empresas interesadas. El proyecto, estoy hablando del proyecto de Investing Cities, ¿no? Nosotros estábamos en un proyecto, Investing Cities, ciudades atractivas para la inversión, donde hemos ido participando en encuentros, el último en la Feria Logistic Spain en Guadalajara, donde nos daba la oportunidad de vender la marca Algete como un municipio interesante precisamente para la inversión, pero a la vez nos daba la posibilidad de conocer, contactar con ya sea ayuntamientos también, incluso para copiar algunas de sus estrategias, pero también a la vez con esas empresas interesadas en invertir y en asentarse. Y lo estamos viendo, fruto de ello. Había que postularse, se ha postulado Algete y Microsoft se ha fijado en el municipio. ¿Para qué? ¿Cómo van a ser las instalaciones? ¿Qué se va a tener en Algete de Microsoft? Son dos data centers, son dos grandes centros de datos que alojarán, digamos, datos de servidores, en este caso, de potenciales clientes. Y, lógicamente, bueno, pues estamos ya en una fase que ha empezado a consolidarse, ya con la primera licencia de funcionamiento y de actividad del primer data center, que es más pequeño que el segundo que vendrá, y el segundo que vendrá está en una fase de ejecución, ¿no? Al fin y al cabo, para nosotros lo importante, lo fundamental, aparte de ese atractivo, de esa atracción que supondrá también para el asentamiento de nuevas empresas, es esa economía, simplemente... Claro, las tasas que tenemos, las licencias, ¿cuánto ha supuesto, por ejemplo? Hasta ahora 3,5 millones de euros, 3,5 millones de euros. Y con la posibilidad, efectivamente, no la posibilidad, la realidad de que esa cantidad será aumentada en la fase que ya seguimos trabajando para que el segundo data center pueda tener esa licencia, acabe con esa licencia de funcionamiento. Al final, incluso, nosotros esto que llevamos gestando mucho tiempo en esa colaboración público-privada, pues ha requerido de muchas horas de trabajo, porque hay muchas cuestiones que hacer, informes en todo este proyecto, también revisiones, por supuesto. Al fin y al cabo, lo que estaba diciendo es que estamos hablando de muchísimas horas de trabajo con equipos, digamos, conformados desde un primer momento para tomar como prioritario este proyecto
y con reuniones periódicas con Microsoft, pues de media una, incluso a veces 2 veces al mes, ¿no? Bueno, o sea que ya por lo pronto 3,5 millones de euros ha dejado Microsoft hasta el momento en Algete a través de esas tasas, licencias. Todo eso se va a revertir en proyectos para la localidad. Sí. De hecho, nosotros, siempre lo digo, tenemos la obligación de seguir intentando mejorar Algete con inversiones que mejoren el propio municipio, la calidad de los servicios, de las infraestructuras especialmente del municipio, y ahora tenemos una oportunidad importante de hacerlo, pero a la vez ser conscientes de que tenemos que hacerlo a la vez reduciendo la deuda. Y esto que entra ahora pues nos permite seguir apostando por un Algete equilibrado en ese sentido, que tenga, digamos, posibilidades de funcionamiento real a lo largo de los años, que no es cuestión de tirar la casa por la ventana en este momento, pero sí que, bueno, pues con esto que entra ahora, pues estaríamos hablando ya de proyectos muy interesantes que puedan salir y que estemos dispuestos a asumir y a ejecutar desde ya mismo. ¿Se tiene ya en mente alguno de estos proyectos? O hay sí, algunos que quedaron aparcados y que evidentemente son proyectos más importantes y que, bueno, pues con este colchón importante que ahora mismo estamos consiguiendo, pues la reforma que siempre he defendido de la Plaza de Toros para poder convertirla en un espacio multiusos, incluso ahora podemos hablar de que pudiera ser cerrado, con cúpula incluida. Un proyecto también que tenemos muy interesante, que estaba en mente, pero que dependía, por supuesto, de la situación económica, porque es un proyecto interesante y muy relevante, como es la adaptación de una de las zonas también del Parque Bablanco hasta la zona final de la avenida Miguel de Unamuno, que es un proyecto muy parecido, muy similar a lo que estamos haciendo ya con el Parque de las Fuentes. Es adecuar un corredor natural con diferentes elementos y para el uso y disfrute. En definitiva, incluso podemos hablar ahora claramente también de un proyecto que estaba ahí como aparcado, pero que siempre estábamos hablando de probablemente incluso hasta un tanatorio, pero insisto, el compromiso claramente es con esto que viene ahora, ser equilibrados, es decir, y más o menos equilibrado sería destinar un 50% a la amortización de la deuda y otro 50% a el impulso de este tipo de proyectos, que evidentemente son proyectos grandes y de largo plazo, ¿no? ¿Cuánto tiene de deuda Algete? ¿Cuánto se quedaría si amortizamos? Nosotros hemos ido reduciendo la deuda, pero bueno, es una deuda que llegó a estar en 32 millones de euros hace años, que logramos reducir en torno a 25 o 26, y amortizando, evidentemente, bueno, pues intentaríamos amortizar, insisto, pues quizá 1.800.000, 2 millones, y entonces estaremos en condiciones de decir que estamos amortizando la deuda, que estamos reduciendo la deuda, pero le estamos dando un vuelco al Algete tremendo en términos de inversión en general, porque venimos de años de ninguna inversión, o sea, en infraestructuras. Entonces, bueno, pues eso nos da a nosotros una liquidez absolutamente necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto. Estamos hablando de los proyectos que el propio consistorio podría desarrollar con esta inversión, pero estas grandes empresas vienen acompañadas en muchos casos de proyectos sociales que acompañan a, bueno, pues a su tarea, digamos, empresarial, pues paralelamente también fundaciones, proyectos sociales. ¿De esto se ha hablado ya con Microsoft? Vamos a hablar. De hecho, esta tarde tenemos una reunión programada para empezar a hablar de una potencial inversión de carácter social que vendría también digamos, impulsada, realizada por la empresa, por Microsoft, y bueno, pues primero queremos escuchar, puesto que la misma reunión la han promovido ellos, y queremos escuchar un poquito el concepto de inversión en el que ellos estarían interesados, y a partir de ahí nosotros incluso poder trabajar alternativas. Un poco es una primera toma de contacto, pero también estamos encantados, ¿no? Porque al final que una empresa tan potente no solamente se asiente en Algete, en términos municipal de Algete, sino que apueste por este tipo de inversiones de carácter social y demás, pues para nosotros es bueno, pues una cosa muy positiva, ¿no? Esto en cuanto al ámbito de la inversión que trae una empresa como esta, pero claro, muchos están pensando también en el empleo que se va a generar dentro de, bueno, pues con este nuevo 2 data center. Sí. El empleo que está suponiendo ya en una fase no de funcionamiento todavía, sino de ejecución, bueno, no es lo más relevante. Yo tengo que también hablar con franqueza. No es lo más relevante porque este tipo de negocios, digamos, no es lo más relevante. Sí que es verdad que en ejecución, empleos directos, bueno, pues podríamos estar hablando
en torno a 60, 70, empleos indirectos posiblemente 2 centenares, pero luego a la hora de funcionamiento quizá eso va a descender, ya que son negocios, son sectores que no necesitan quizá tanta mano de obra humana. Pero, bueno, insisto, eso es importante, lo fundamental es lo que entra en el Ayuntamiento de Algete para las arcas y lo que podremos hacer con ello. Y lo que también supone, porque también un gran barco como este va abriendo también camino para otras empresas que creo que ya se están interesando también, ¿no? Sí, Algete, Microsoft ha elegido Algete, algo tendrá y también se están interesando, ¿no? Esta noticia que se pudo dar el otro día, Sonia, era Vox Populi en entornos empresariales y evidentemente pues ya unido a nuestra participación en la feria, por ejemplo, Logistic Spain y algunos encuentros más que hemos tenido, donde hemos podido vender la marca Algete, donde hemos podido ir contactando con potenciales interesados, etcétera, pues ha supuesto ya efectivamente cerrar algunas reuniones de potenciales interesados, incluso en conceptos muy similares, teniendo suelo industrial además como tiene Algete, en conceptos muy similares, es decir, un data center, posible data center, y otras empresas en este caso del sector de la logística. No te puedo decir nada al concreto porque porque todavía no nos hemos reunido, pero bueno, es evidente que ahí hay una realidad, que es un interés, que está Algete ahora de moda, como decías tú, y que tenemos que aprovechar todo esto para intentar avanzar pues en esa visión que tenemos clara nosotros, que al final el crecimiento y los dos grandes motores que son los polígonos industriales tiene que suponer, digamos, para Algete un antes y un después, ¿no? Pues Microsoft ha llegado al Algete y seguro que, como decía el alcalde, pues lo van a notar todos los vecinos simplemente con esa inversión que ya se está generando y que va a poder promover ese tipo de proyectos también para todos los vecinos. Así que a todos ellos enhorabuena por ese logro de ser elegidos por una gran empresa como Microsoft, y que hoy queríamos comentar con Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, a quien le damos las gracias por haber venido y la enhorabuena por esa buena noticia que hemos conocido. Pues muchas gracias, esperemos que vengan más, pero esta es una de las noticias más importantes de los últimos años del municipio, sin duda. Gracias y hasta pronto. Gracias.